Bueno, saludos a todos, buenas noches. Le habla Luis Lizaldi, presidente y fundador de PT Today. Aquí estamos Alejandro y Henry de PT Today también con nosotros, que pueden aportar cuando ellos quieran, ¿verdad? Y ya estamos hablando de este tema de radiculopatía torácica. Es un tema que lo cogí porque es algo que no se habla de costumbre, no hay mucha literatura, que eso es otra, y por eso quise hablar de este tema. Bien importante, como dije siempre, que cuando estamos hablando y discutiendo estos temas, el objetivo de estos debates no es quién gana o quién pierde, sino pues el aprovechamiento para todos. Introducción, pues, eh, este, eh, este, perdonen que es que me llamaron. Por otro lado, eh, la región torácica pues es un área que es bien rara a lesionarse comparativamente con la región de espina cervical y lumbar, ¿verdad? Eh, la- pero el comportamiento de la radicopatía es básicamente similar a la de la radicopatía cervical y lumbar, ¿verdad? Eh, Hay 31 pares de nervios espinales en el cuerpo, ¿verdad? En la espina, y 12 surgen de la región torácica. Definiciones, pues, dolor radicular, pues que surge de los ganglios de la raíz dorsal, ¿verdad? Posible causa de dolor también radicular puede ser por disco herniado y mayormente el dolor, pues, es uno punzante, penetrante. Hay personas que dicen que es como un quemazón o ardor, ¿verdad? Que generalmente viaja a lo largo de la raíz nerviosa. Radiculopatía, pues, se define como que con la conducción de los nervios espinales o de las raíces está afectada o bloqueada, como los llaman, puede causar debilidad y puede no presentar dolor, ¿verdad? Y la distribución, pues, se corre a nivel del matomal y de los miotomas, que es donde se puede ver afectado. Y puede ocurrir también conjunto de dolor, ¿sabes? Pero también se puede ver sin dolor. Es bien importante hacer un screening o examen neurológico para el diagnóstico, ¿verdad? Y el dolor diferente que el somático al radicular, pues más por unas estructuras, ¿verdad? Musculoesqueletales, eh, que puede ser a causa de músculos, articulaciones, huesos, y no es un dolor de nervio, ¿verdad? Es un dolor completamente diferente. Se describe como una presión persistente y expansiva y pues no tiene una distribución como el del hematoma, o sea, que va como si fuera uniforme y de una forma específica, que es como yo le digo a la gente cuando tú hay un accidente de tránsito, ¿sabes? Todo el carril o toda esa autopista de tal sitio a tal sitio se ve afectado y tú vas a ver todo el transcurso de ese carril o esa dirección está afectado. Pues lo mismo cuando hay un nervio afectado, por como corre ese nervio, de ahí para adelante se va a ver afectado y ya sea con dolor, o sea, ya sea debilidad o ya sea eh, eh, adormecimiento, ¿verdad? Eh, en el área. Datos importantes, la incidencia es bien baja comparativamente con otras regiones, ¿verdad? Solamente el dolor, y estamos hablando no de dolor radicular, sino dolor general a nivel torácico, es el 15% de todos los dolores de la región de espina, mayormente más en mujeres que en varones. Esto pues tiene tiene lógica, ¿verdad? Porque, por ejemplo, la morfología de la mujer es completamente diferente. Obviamente, el peso del busto, cómo trabaja, todos esos factores, pues, te envuelven y afectan más la región torácica, ¿verdad? Más frecuente de la cuarta a la sexta década de vida, ¿verdad? Y dolores torácicos radiculares es de uno en 1 millón de personas cada año, o sea que es bien raro encontrar radiculopatía a nivel torácico y por eso si se dan cuenta, yo no sé si Alejandro o Henry o Patricia, que entró, saben que uno no ve mucho una radiculopatía torácica per se.
sea, es bien raro ver una radiculopatía Cervical. torácica, es más cervical, es más lumbar, pero a nivel torácica, yo estaba discutiendo eso al principio y yo he visto dos en mi vida, o sea, dos en 26 años, o sea, es bien poco. Se ha visto también que Wood en el 97 hizo un estudio, ¿verdad? Que vio que la incidencia a nivel torácica de producciones de discales, ¿verdad? Asintomáticas de un 37% después hizo otro estudio de seguimiento a este estudio y encontró que las mismas normalidades que habían hace 2 años seguían iguales. Y pues muchas veces por la morfología del área, ¿verdad? La estructura, cómo está diseñada la región torácica y lo que está alrededor de ella, ¿verdad? Así que es bien importante eso y por eso es que no es tan común, ¿verdad? Porque si nos vamos a hablar por anatomía, ¿verdad? El canal vertebral es más pequeño en el área torácica, que teóricamente, si uno se pone a pensar, pues dice, pues si es más pequeña comparativamente a nivel cervical y a nivel lumbar, tiene más incidencia de compresión, ¿verdad? De pillar el cordón espinal y eso, pero no es tan común. Eh, la T4 a T9 se llama la zona crítica por el diámetro tan pequeño que tiene en el espacio, ¿verdad? Para el canal espinal. Eh, los discos herniados más comunes ocurren a nivel T11 y T12 y pues también es normal. ¿Por qué? Porque es el área de transición a nivel lumbar. Pero el 75% ocurre desde la T8 a T12. Así que es bien importante esos datos, ¿verdad? Conocerlos. Eh, Sabemos que los nervios pues, corren diferente a nivel de la comparándolo con la región cervical y con la lumbar, ¿verdad? No entra en un plexo como tal, ¿verdad? Y van directamente anterolateralmente a las costillas y pues se insertan en los músculos y en los órganos, ¿verdad? Porque hay mucha inervación a nivel sistémico, ¿verdad? Eh, y pues, pero la radiculopatía es básicamente igual, una distribución bastante similar a las otras radiculopatías. La diferencia es que ¿a dónde van? Pues puede ir a nivel anterior del tórax, a nivel del tórax lateral o si no, a nivel de abdomen. No sé si Alejandro o alguien quiere aportar algo hasta ahora. Eh, Bien importante la sintomatología. Estamos hablando de que el dolor casi siempre le llaman al diente, quemazón, punzante. Se puede encontrar a nivel torácico, pero también corre para el pecho. Y es bien común que el paciente te diga que tiene dolor de pecho. A nivel neurológico también puedes encontrar el adormecimiento, hormigueo, cambios en la actividad del intestino y de la vejiga, que ocurre en un 15 o un 20% de los pacientes. Y algo interesante que han hecho alrededor de 2 estudios, y los 2 estudios no concuerdan en cómo es el patrón de referencia de los síntomas. O sea que es bien difícil comparativamente como a nivel cervical como a nivel lumbar, encontrar un patrón de cómo es que corre el dolor. Y pues es por también como a la distribución de los nervios, ¿verdad? Porque como van también a muchos órganos, pues ese es un problema. Eh, Otro dato importante, la biomecánica clínica del área. Sabemos que a nivel torácico el movimiento es mucho menor comparativamente a nivel cervical y torácico, que por ende eso es lógico cuando tú estás pensando que el diámetro del canal espinal es menor y hay unas áreas que son más propensas a lesionarse, pero como no tiene tanto movimiento, pues la realidad es que no ocurre tanta esta lesión. Más la articulación de la rodilla, de las costillas que te ayudan a proteger esa área, ¿verdad? Porque pues hay como un case ahí que te ayuda. Eh, este arco de movimiento también disminuye más todavía ¿con qué? Por la edad, por la quifosis, por las fracturas de compresión que puede ocurrir por la edad, la morfología de las mujeres específicamente y el estilo de vida, como habíamos dicho anteriormente. Ahora bien, en la evaluación, bien importante, el historial.
Esto es una de las partes más importantes cuando uno está hablando con un paciente y más con estos pacientes de radiculopatía a nivel torácico, porque tienen que saber muchos detalles, porque pues tiende a confundir. Pues, se puede confundir con dolores de órganos o otros dolores, ¿verdad? Y hay que preguntar, pues, cuánto tiempo ya lleva, si es crónico, si es agudo. Sabemos que crónico se le dice que es después de 12 semanas. Ya después de 12 semanas se le llama algo crónico, ¿verdad? Y muchas veces nosotros vemos estos pacientes ya cuando ya están crónicos, porque primero van al médico primario, el médico primario se toman 25.000 pastillas, después van al fisiatra, del fisiatra pues vienen a nosotros y llegan, ya tú sabes, después de 4 o 5 meses. Eh, la conducta de síntomas, cómo se comportan esos síntomas, cuándo te duele, en qué actividades te duele, si respiras profundamente te produce síntomas. Si cuando tú haces movimientos rotacionales sientes más síntomas. Y esto es bien importante. Esto es un estudio que se hizo en el 2003 y ellos hicieron una serie de preguntas para ciento y pico personas para ver cuáles eran las preguntas más importantes a la hora de trabajar con pacientes con historial de radiculopatía torácica. Y encontraron que estas dos preguntas eran las más significativas y las más importantes. También, ¿cuánto tiempo te dura llevas con el dolor? ¿Y cuánto tiempo te dura? Si, bueno, si haces un movimiento y el movimiento produce más periferalización de los síntomas, ¿cuánto tiempo te duran esos síntomas? Si se te quedan ahí pegados por 1 hora, por 2 horas, 3 horas, cómo se te mejoran si tú haces algún movimiento o algo que haces, que si te acuestas boca arriba, que te acuestas boca abajo, si te pones una crema, lo que sea. Y eso es bien importante. Yo le pregunto lo más mínimo al paciente, el historial médico, si tiene diabetes, si padece de diabetes, si padece de hipertensión, de todos esos datos importantes, porque especialmente la diabetes mellitus es un factor importante a la hora de pacientes con dolor torácico, especialmente radiculopatía. Medicamentos que están tomando, imágenes, si ha tenido imágenes previamente del área, eh, y el nivel de actividad física, si es una persona sedentaria, si es una persona que trabaja, pues cuál es su ocupación. Bien importante eso, cuántas horas está en la posición. Si es una persona que trabaja sentado, si es una persona que trabaja sentada, parada, si es una persona que levanta, si no levanta objetos, qué es lo que hace, ¿verdad? No sé si quieren añadir qué otra pregunta ustedes harían. Eh, Patricia, Carlos, Henry o Alejandro. ¿No? Ok, pues Ya. vamos a seguir. En la evaluación, el screen neurológico tenemos que ver reflejo, ¿verdad? Y muchas veces, aunque estas pruebas se utilizan mucho para nivel cervical y torácico y lumbar, te pueden ayudar también para ver cómo es el comportamiento del dolor a la hora de hacer los movimientos. Porque, pues, por ejemplo, el traction test, cuando tú haces distracción, es más cervical, ¿verdad? Pero hay un comportamiento también torácico que produce distracción en esa área y puede ser que ayude a aliviar o centralizar el dolor. Y eso es bien importante, ¿verdad? A nivel de dermatoma, tú haces las pruebas de sensación, ¿verdad? Y a nivel de miotoma, la fuerza, ¿verdad? A nivel cervical y lumbar y a nivel de las extremidades. Eh, Ver diagnósticos diferenciales con la región cervical y lumbar, a ver si hay un comportamiento que envuelve una de las regiones, ¿verdad? Y aquí, pues después vamos a los movimientos. Los movimientos. ¿Qué movimiento es de preferencia direccional tiene la persona? Si tú le dices, mira, vamos a flexionar y siente alivio o siente centralización, no, siente alivio, pero no totalmente, pero siente que se le localiza el dolor y no le corre ya para el brazo o para el pecho o para la axila. Son datos importantes, ¿verdad? Eh, Otras pruebas, pues el Thoracic Endurance Test, y estas pruebas que no son validadas para la región per se, te pueden ayudar a darte una idea de cómo está trabajando los músculos en esa área y los push-ups, sit-ups, plank, squat, toda esa área, cómo camina el paciente, cómo se sienta, eso es bien importante también. Eh, ¿Existe preferencia direccional para la región torácica? Sí.
hay estudios que dicen que sí. Lo único, y se los digo de esta manera, ¿verdad? Porque casi siempre estos estudios los han hecho unas compañías independientes que son pues McKinsey, y pues obviamente McKinsey no va a tirarse el mismo. Así que McKinsey, pues los estudios que ha dicho, pues que eh, el movimiento direccional de preferencia ayuda a centralizar el dolor, puede ayudar a centralizar el dolor a nivel torácico. Lo que pasa es que ellos en los estudios que han hecho es un estudio que envuelve cervical y torácica y lumbar, pacientes de dolor cervical, pacientes a nivel torácico y lumbar. Así que no es un estudio per se que estudia solamente a nivel torácico. Y creo que de los 500 pacientes que cogieron, creo que solamente el 10% era a nivel torácico. Así que comparativamente con todo lo que cogieron, pues bien bajo, ¿verdad? Lo que tú haces, pues que tú le dices, pues vamos a hacer 10 movimientos hacia flexión y tú tomas los datos, ¿ok? ¿Cómo te sientes antes y después? ¿Sientes mejor? ¿Sientes peor? ¿Sientes que se te centralizó el dolor? ¿Sientes que corrió más para el cuello? Hay unos videos que voy a poner ya mismo que hizo Giovanni que son muy buenos, que explican también todo esto. Y lo mismo lo haces para nivel extensión y también para rotación. ¿Y qué es lo que queremos? Lo que queremos es que con estos movimientos centralizar los síntomas, tratar de que de reducir, de que sean que le corre el dolor para una extremidad o para una región, que se queden en un área específica. Y eso, pues muchas veces, cuando se logra eso, la prognosis es mucho mejor y la persona puede trabajarlo mejor y puede tolerar mejor los ejercicios. Así que es bien importante eso. Henry, nosotros estamos hablando antes de empezar y Henry yo creo que hace como un año, hizo una charla para la APF, si no me equivoco, ¿verdad, Henry? Fue para la APF. No sé si Henry está ahí ahora mismo. Fue para la APF con respecto a este tema, pero a nivel lumbar, una clasificación en base a este tema. Eh, y ahora voy a poner un video de Giovanni. No se oye, ¿No se oye? no se oye. Uh, espérate, ¿no se oía? No, el video no se oye, tú te escuchas bien, pero el video... Mm, pues lo que está diciendo ahí, dame echarlo un poquito para atrás otra vez y volverlo a poner. Él lo que está hablando es que el, el paciente está explicando que cuando él está entrevistando a un paciente, él lo que le está preguntando es cómo es la sintomatología del paciente y cómo es que lo siente el paciente, especialmente lo neurológico. Y ahí es lo que está diciendo es que quiere ver, quiere poner el paciente cómo responde a diferentes movimientos. Y lo que les dije, que él quiere ver cómo es la respuesta del paciente antes y después de los ejercicios. Eh, ya sea, ya sea flexión, extensión. Ahí le está preguntando que cuál es los síntomas que tiene cuando ahí sentado. Y él le dice, dolor de pecho y dolor de espalda. Y ahí le dice, pues que vamos a trabajar primero flexión, evaluar flexión. Eso lo va a hacer 10 veces la persona y dependiendo cómo eso él lo sienta, si lo siente mejor o si lo siente peor. Si lo siente mejor, entonces vamos a trabajar ese movimiento.
Si el comportamiento es lo contrario, pues entonces vamos a trabajar, vamos a hacer ahora extensión. Y ahí está dando ejemplo, pues que te diga, no, está empeorando la situación, no me está mejorando, pues entonces vamos a brincar y vamos a hacer extensión entonces. Si fuera que está mejor, pues entonces se concentra en inflexión. Él está diciendo, si el dolor se centraliza, por ejemplo, en la espalda y deja de doler el pecho, por ejemplo, ¿verdad? O el brazo, pues entonces el dolor se está centralizando, se está localizando en un área y entonces es un efecto positivo. Ahora va a explicar que va a ser lo mismo, pero para extensión. Si el dolor está peor, ¿en dónde está el dolor? ¿En dónde es que se le está reflejando ahora? Ahora tiene dolor en el cuello, en la espalda, en el pecho. Pues ahora, pues entonces vamos a hacer entonces hacia extensión. Y hace lo mismo. Y va a hacer lo mismo, le hace 10 pruebas, 10 movimientos y después le hace las mismas preguntas. Si después de la flexión y extensión no mejoran, o sea, que no están favorables, no está centralizando los sintomatología, entonces, pues va entonces a hacer el movimiento de rotación. Dependiendo. Si el dolor es demasiado muy fuerte, él lo que hace es que para la evaluación de movimiento en ese momento y se concentra más en manejar el dolor, pues ya sea modalidades, y entonces la próxima vez trata de hacer entonces la otra parte que es la de rotación, porque teóricamente se dice que la rotación puede doler más, ¿verdad? Si el paciente está bien, entonces pues puede entonces hacer la de rotación. Y la rotación es un tricky, porque la rotación tiene que hacer el movimiento completo. Vas a cogerlo hacia un lado solamente y después vas a hacerlo para el otro lado solamente. Pero es bien importante que se haga hasta el final del movimiento, porque ahí es cuando estás trabajando el estiramiento neural. O sea, si te quedas a mitad, no estamos logrando el objetivo. Así que es bien importante, por eso es que es bien importante que tenemos que llegar hasta ese final. Sí, hay que llegar hasta el final porque ahí es que estamos trabajando a nivel del nervio, ¿verdad? Así que lo que él hace es que si el paciente no llega completamente hasta el final, es lo que le da un feedback. Él va a poner la mano detrás y le pide que haga el movimiento rápido, o sea, que no lo haga lento. Y ahí él está diciendo que pone la mano en la parte de atrás y entonces le pide que tócame la mano, tócame la mano. Y ahí él tiene que hacer el movimiento. Y lo hace también para el otro lado. Así que obviamente tenemos que estabilizar el cuello. El cuello no se puede estar moviendo. El cuello tiene que estar estático. Es el movimiento del tronco. Así que es bien importante esa parte. Mira, sí. Y ahí, exacto. Y ahí dice pues que después tiene que hacer las mismas evaluaciones antes y después. Ahora, ¿qué hallazgo es importante en el examen físico? La sensibilidad localizada, o sea, cómo está ese dolor, cómo se comporta, ¿verdad? Los síntomas, si está la raíz nerviosa está envuelta. Los cambios sensoriales, si hay cambios sensoriales neuromatonales, ¿verdad? Si hay también envuelto compresión del cordón espinal, que tú entiendas que hay una mielopatía, que tú encuentres debilidad o parapecia leve, o también el tono rectal está normal. También si está envuelto también hay una upper motor neuron lesion, ¿verdad? Que hay hiperreflexia a nivel superior, clono sostenido y el signo de Babinski positivo, ¿verdad? Que es en la mano, que hace la prueba en la mano y en el pie, si acaso, ¿verdad?
Pero es bien importante que cuando estamos hablando de radiculopatía torácica, es bien importante saber diferenciar entre la radiculopatía T1 con C8, ¿verdad? Que eso muchas veces tiende a confundir, ¿verdad? Y la diferencia es que la sensación disminuida es a nivel de axila. A nivel T1, aquí esta área del hematomar lo cubre esa área. También hay un déficit de los músculos intrínsecos de la mano, ya sea los adductor pollicis, los lumbricales. Así que esos son de a nivel T1. Y el Horner syndrome, que es la caída del párpado superior, la pupila contraída, la miosis, ¿verdad? Y la ausencia de sudoración en la cara. Así que en ese lado, ¿verdad? Al que se está afectando. Así que es bien importante esos rasgos y esas características cuando tú estás evaluando si es una radiculopatía superior torácica alta, ¿verdad? Especialmente T1, comparativamente con la C8. Bien importante que cuando estamos hablando de patomecánica y cuando estamos hablando de estudios de radiculopatía y todo eso, hay muchos estudios, como les dije, y mayormente los expertos se basan en que la anatomía, la biomecánica y la opinión de ellos. Si ustedes se dan cuenta, desde el principio les estoy diciendo que no hay CPG, Clinical Practice Guidelines, no hay Systematic Reviews acerca de tratamiento o condiciones especialmente de radiculopatía torácica. Sí, lo que han dicho es que una causa bien común es la diabetes mellitus que produce polineuropatía periferal y causa dolor a nivel del abdomen y esa área que es bien típica del área torácica. Así que muchas veces cuando tú estás haciendo el historial, tienes que preguntarle sobre eso, si tiene diabetes mellitus, y puedes tomarlo como un red flag que podría hacer que este paciente pues tenga un episodio por la diabetes que esté ocurriendo la polineuropatía periferal. Otras condiciones menos comunes, la escoliosis, que puede causar radiculopatía torácica, tumores metásticos, ¿verdad? Herniaciones discales, que lo dijimos, que es bien bajo el por ciento, y tuberculosis. Eh, Diagnóstico diferencial no musculoesqueletal, ¿verdad? Neuralgia posterpédica, no sé si se lo dije, si lo escribí bien o está mal escrito, pero es culebrilla, ¿verdad? Como le llaman en el ámbito del puertorriqueño, la culebrilla, ¿verdad? Dolor crónico de la pared abdominal, ¿verdad? Malignancia como cáncer. Otros trastornos de la columna, por ejemplo, tumores en la médula espinal, ¿verdad? Infecciones en el área, condiciones metabólicas como osteoporosis, osteomalacia, y también derivación visceral, problemas viscerales, ¿verdad? Como la aorta, en el vaso, problemas en el hígado, riñón, problemas pulmonares, pueden producir dolor referido a nivel torácico y a nivel de abdomen. Así que es bien importante palpar esa área. Jack Cook en el MedBridge tiene una presentación bien interesante de dolor, de evaluación a nivel torácico y dolor torácico. No habla mucho a nivel de radiculopatía, ¿verdad? Pero una parte de la de palpación y te hace todas las pruebas de palpación de todas estas vísceras, ¿verdad? Así que es bien interesante que lo vean porque para que lo practiquen. Eh, los otros días nosotros tuvimos un paciente que tenía dolor toracolumbar y él decía que seguía con dolor en la espalda, dolor en la espalda alta, eh, y cuando a la segunda visita, tercera visita, no era mi paciente, era un paciente de otro terapista, eh, ya vio en el récord que la persona tenía problemas en el riñón, historial de problemas en el riñón. Y ella le preguntó si tenía alguna historial médico y él le dijo que no. Cuando volvió, pues le dijo, mira, ¿por qué tú no me dijiste eso? Porque el dolor puede ser referido por esa misma área y efectivamente era por el problema del riñón que lo tenía en ese momento, exacerbándole la condición. Así que muchas veces pues pasa eso. Otros diagnósticos, pues radiculopatía cervical, radiculopatía lumbar, deformidades como cifosis, escoliosis, fracturas por compresión, deformidad de Shorman, también polimialgia reumática, síndrome del dolor miofacial, ¿verdad? Myofascial pain, fracturas de las costillas, cotocondritis, eso es bien importante, ¿sabes? Cuando tú estás evaluando al paciente, de acuerdo al el historial
A nosotros nos llega mucho historial de pacientes costocondritis y pues creen que es problema de torácico o creen que es problema del corazón y cuando le preguntamos, le hacemos el físico y todo eso, nos damos cuenta que es costocondritis y pues lamentablemente pues es una inflamación entre medio de los músculos intercostales, ¿verdad? Que hay que trabajarlo mucho con antiinflamatorios y poco a poco pues trabajarlo pues con estiramiento, pero no hay mucho que hacer. O sea, ahí lamentablemente no hay mucho que hacer, ¿verdad? Thoracic outlet syndrome también condiciones neurogénicas como neuralgia intercostal, polineuropatía periférica, como le dije anteriormente, y RSD o CRPS, como le quieran llamar, que es lo mismo. Ahora, ¿cuándo se debe ordenar imágenes? Primero vamos a hablar de la imagen, ¿verdad? La imagen, pues los rayos X pues, pueden mostrar pues, el espacio del disco puede estar disminuido. Le pongo entre paréntesis 2, ¿por qué? Porque lamentablemente eso no necesariamente te está diciendo algo. O sea, tú puedes tener espacios limitados y no significa que esa es la causa del problema, ¿verdad? Puede mostrar calcificaciones o osteofitos en el área, volvemos lo mismo, no necesariamente es la causa del problema. La mejor vista para ver a nivel torácico es posterolateral, que puedes ver todas las, todas las áreas mejor en el caso de cuando hay condiciones torácicas, ¿verdad? Dolor torácico. El MRI es el gold standard, ¿verdad? Pero el problema es el más útil para ver todo, no tan solo fracturas, sino también disco herniado, malignancy y todas esas cosas. Lo único, el problema es que hay una alta tasa de casos de falsos positivos. ¿Sabes? Muchas veces es bien sensitivo, pero no específico. Y hay estudios que han visto que en pacientes asintomáticos el 73% tiene anomalía en los discos, o el 37% tiene discos herniados, y el 29% tiene también compresión del cordón y no tienen sintomatología. Así que muchas veces los pacientes te vienen y dicen, yo quiero un MRI. El MRI no necesariamente te va a decir cuál es el problema, ¿verdad? Y hay que educar bien al paciente. Por eso es que es bien importante que cuando se hace una imagen, es el momento que se supone que se haga la imagen. Por ejemplo, si hay un trauma, se debe mandar a hacer una imagen, ¿verdad? Una persona que se cayó, por ejemplo, se cayó de la cama, o se resbaló en la cocina, o se resbaló en la bañera, o estaba lavando la marquesina y se resbaló y se cayó de espalda. Obviamente hay que sacar placa. Eh, Piensas que hay un red flag, hay malignancy, hay una fractura de compresión, tú crees que hay algo que no es normal, pues sí. Eh, Cosas así, ¿verdad? Ahora, si no, se recomienda 6 semanas de tratamiento conservador. Si no en 6 semanas de tratamiento conservador no se mejora o está empeorando, entonces tú puedes considerar unas imágenes. O también algunos casos, algunos médicos pues piden que hagan EMG, especialmente pacientes que tienen radiculopatía, ¿verdad? Lo que pasa es que el EMG a nivel torácico no es muy recomendado. ¿Por qué? Porque la sensibilidad y la especificidad pues no es la mejor, no refleja la etiología del problema. Él te puede decir, sí, hay un daño a nivel nervioso, pero, ajá. Y el problema es que como estamos hablando de que es el área costal de las costillas y de los pulmones, y es un proceso invasivo, la incidencia de que pueda haber un neumotórax es mayor. Así que hoy en día que hay tantas demandas, la mayoría de los pacientes, los médicos, pues tratan de evitar ese tipo de estudios. Así que pues se van más por CT, se van más por MRI, se van más por otros estudios. Tratamiento. Hay dos vertientes, ¿verdad? Conservador y no conservador, que es el tratamiento más invasivo, que ya sea inyección o ya sea operación, ¿verdad? A nivel no conservador, pues estamos hablando de modalidades del dolor. Y volvemos. No existe un CPG o Systematic Review que te diga qué es bueno y qué es malo. Así que muchas de las recomendaciones es por experiencias de expertos, ¿verdad? Y pues te dicen que el manejar el dolor con TENS, estimulación eléctrica, todo láser,
puede ayudar. El láser tiene que tener cuidado. Y digo cuidado ¿por qué? Porque el láser no es como el ultrasonido también. El ultrasonido por efectos prácticos, pues en esa área, y más en personas obesas, pues cuántas capas de músculo hay en esa área, ¿verdad? Y hay que ver cuánto es la penetración, ¿verdad? Láser es diferente, láser pues dependiendo del nanometraje del equipo. Y eso va a depender del equipo que tú compres. A diferencia del ultrasonido, como yo siempre he dicho, el ultrasonido, por más caparazón que sea diferente y más bonito y más tecnológico, siempre sigue siendo lo mismo en un ultrasonido. El láser no. El láser depende del nanometraje y depende del equipo que tú compres, puede ser que tenga diferentes nanometrajes. Mientras más alto el nanometraje, mayor penetración. Mientras más power tenga el equipo, menos tiempo de tratamiento. Y esa es la diferencia en las máquinas. Eh, Así que es bien importante que cuando usted tenga una máquina, y por ejemplo, usted compra una máquina de portátil, y no voy a decir marca porque yo no voy a dar promoción a nadie aquí, eh, y te cuesta 500 pesos, 600 pesos, 400 pesos, ¿tú crees que esa máquina de láser te va a llegar a penetrar a donde tú quieres llegar? No, porque tú no puedes Claro. comprar una máquina de 600 pesos, 400 pesos, una máquina de 5.000 pesos. O sea, es imposible. Y ahí si tú chequeas el nanometraje de esas máquinas casi siempre son de 300, 400 nanómetros de fuerza. A diferencia de las máquinas que tú tienes en la oficina, casi siempre son unas máquinas de 600, 700, 800, hasta 1000. Y si es High Intensity Laser Therapy, es de 1000 y pico para arriba, que es completamente diferente, es high level, y eso entonces es más peligroso, pero es más eh, el Mucho más. tratamiento es mejor, vamos a ponerlo en esa manera, porque llega más profundo, es más efectivo, y se lo digo porque yo la usé. Yo sé cómo trabajan las dos y yo sé hasta dónde puede llegar. A nivel de que el láser high level, tú hueles cuando tú quemas los vellos de la piel si los vellos no están afeitados. A ese nivel. Eh, a diferencia del low level laser therapy, si tú lo pones, tienes siempre que ponerlo perpendicular al área, ¿verdad? Pero Ujú. bien importante, si tú tienes una máquina que el nanometraje es corto, pues lamentablemente no va a penetrar. Y si tú quieres penetrar a un grupo muscular profundo, tú puedes estar ahí 5 días, 10 días, 30 días, 40 días, no estás haciendo absolutamente nada. Estás trabajando más placebo. Y puede ser que le ayude, pero tú no sabes si le está ayudando porque tú le estás dando otras cosas. Tú le estás dando el TENS, le estás dando ultrasonido, qué sé yo, le estás dando el pack caliente, le estás dando masaje, le estás dando estiramiento, y nada de eso tú sabes cuál es el que está ayudando de verdad. Así que se los digo y les doy este consejo porque pues, muchas veces tú quieres vender algo al público y dices, ah, vale, yo te voy a dar el láser en la espalda baja o a nivel torácico, a nivel cervical, y lamentablemente, de verdad, tú no estás haciendo, dependiendo de la máquina, obviamente, no estás haciendo nada, especialmente si compras una máquina de 400, 500 pesos, que eso es más para Exacto. dental. Eso es lo que está trabajando. Puedes ponerte los dientes y te puede ayudar para limpiarte los dientes si quieres, para ponértelos más blanquitos. Eh, Movimientos en la base, movimientos en preferencia movimientos en base de la referencia, pues obviamente queremos que centralizar el dolor. Así que ejercicios posturales y ejercicios de control motor, pues obviamente se pueden trabajar, ejercicios escapulares, obviamente. Tenemos que primero que bajar el nivel de dolor, calmar ese dolor y después entonces podemos trabajar más ejercicios, ¿verdad? Ejercicios para otras áreas de la espina que tengan déficit. Así que es bien importante, activación de los trapecios inferiores son bien importantes en esa área. También medicamentos antiinflamatorios, gabapentin, también es bien importante, se puede dar. eh, Pueden darle Medrol 2 pack, así también a esos pacientes que tienen dolor radicular, le dan un Medrol 2 pack, que es una dosis de Medrol por 6 días, y el primer día se toman 6 pastillas, el otro día 5, después 4, 3, 2, 1, hasta que terminen la dosis. Eh, y inyecciones, que también he encontrado que es uno de los tratamientos más efectivos para esa área a nivel de radicular. Ahora bien, ejercicio. Aquí les traigo un ejercicio
que si tú cuando estás trabajando con el paciente, tú trabajas este paciente y cuando tú le haces los ejercicios de extensión, siente que es alivio, pues mira, un ejercicio es tú trabajas ejercicios de extensión. Si cuando tú le hiciste la evaluación de los 10 movimientos, de las 10 repeticiones para rotación y sentiste alivio de rotación, pues trabaja rotación. Si lo mismo para flexión. Así que es bien importante. ¿Y cuándo lo puedes utilizar? Desde el principio. Por eso es que es bien importante cuando tú haces la evaluación y tú haces movimientos que le están ayudando a aliviar el dolor o centralizar el dolor. Desde ese momento yo empiezo a trabajar esos mismos movimientos. Así que es bien importante eso. Eh, Ya cuando estamos hablando de ejercicios de movilidad, una vez que estamos calmando ya el dolor, entonces podemos hacer ejercicios de movilidad. Y aquí hay diferentes tipos de ejercicios a nivel de movilidad torácica, desde unos bien sencillos a unos más complicaditos, ¿verdad? Pero son muy buenos. Y envuelven equipos, mínimo equipo, como con roller, pero no es mucho, hasta una pesita. Eso puede ser una bola medicinal, puede ser hasta algo tan sencillo como algo de la casa, que un bultito o algo puede hacerlo. Y también movimientos de windmill, como si fueras corriendo, pero con los brazos extendidos, ¿verdad? Para darle movilidad a nivel torácico. Una vez que ya tengamos eso más y hemos calmado el dolor, pues entonces podemos trabajar más ejercicios más funcionales de fortalecimiento. Este ejercicio no tan solo trabaja, el primero no tan solo trabaja a nivel torácico, sino también hombros, movilidad de hombros. Así que es un ejercicio que se recomienda mucho para pacientes con problemas de hombros. Y también los T o los T y los Y, que los Y, pues obviamente ahí está trabajando más romboide, ¿verdad? Y los Y que está trabajando más a nivel de trapecio inferior. Así que es bien importante. Mi progresión, yo empezaría primero en camilla y después de camilla, entonces, pues lo hago en una bola suiza o en un bosu, dependiendo cuán inestable sea o cuán difícil. Front squat es otro ejercicio, pero esto es mucho más avanzado, ¿verdad? Ya cuando la persona ya está calmado del dolor, igual en los rows con pesa, ¿verdad? Con peso, pero obviamente lo podría hacer con gomas elásticas, primero empezando a nivel parado, ¿verdad? Utilizando la puerta, el marco de la puerta, y después entonces podría utilizar peso. Otro ejercicio, pues obviamente low impact activities, yoga también se recomienda mucho, ejercicios de estiramiento no tan solo para nivel torácico, sino también para el cuello, ¿verdad? Eh, y levantamiento de peso, ¿verdad? Muchas veces la gente se cree que el levantar peso es un error. Por ejemplo, el deadlifting. Muchas dicen que el deadlifting no deben hacerlo cuando tienen dolor de espalda y lamentablemente estamos dando un error, un mensaje completamente equivocado. El deadlifting es uno de los mejores ejercicios para trabajar la espalda. Trabaja mucho los músculos de la espalda. Así que obviamente lo que debes trabajar entonces primero mecánica. O sea, trabajar lightweight, high repetition. Primero lo puedes hacer sin peso, solamente el movimiento y puedes trabajarlo después. Por ejemplo, yo digo al paciente, "Oiga, si a ti te duele cuando llegas completamente hacia abajo hasta llegarle a coger la pesa en el piso, pues ponle un cajón, ponle un poquito más arriba y hacer el movimiento de 3/4. Nada, 3/4 no te duele, pues entonces vamos a seguir trabajando a nivel 3/4. Una vez que ya tú domines el 3/4, vamos a verlo otra vez, vamos a ponerlo al 100%. A 100% ya lo puedo hacer, pero con peso liviano. Pues entonces, peso liviano. Vamos a trabajar peso liviano y cada semana pues voy a aumentar el 10%. Y a cada semana voy a aumentar el 10% de peso, aumentando peso, disminuyendo repeticiones. Pero eso sí, lo trabajo un día sí, un día no, un día sí, un día no, 3 o 4 veces en semana. Así que, y esto va a depender de los ejercicios, programación de los ejercicios va a depender de la tolerancia y las preferencias del paciente, ¿verdad? Primero tenemos que reducir síntomas, como les dije, y después gradualmente ir aumentando la funcionalidad, trabajando fuerza, ¿verdad? Los ejercicios de baja intensidad, pues debemos trabajarlos de un set de 10 a 15 repeticiones, de 2 a 4 veces al día, ¿verdad? Lo ideal sería 4, pero muchas veces no toleran eso, así que vamos a empezar con un poquito menos, ¿verdad? Y esto vamos aumentando dependiendo cómo vaya sintiendo la mejoría, ¿verdad? Ya cuando vamos a hacer ejercicios de alta intensidad, podemos trabajar más, o sea, bajamos
nivel de repeticiones y aumentamos carga. Y entonces hacemos esto de 2 a 3 veces por semana. Y las repeticiones son como 8 repeticiones por set, ¿verdad? Trabajando por lo menos 3 sets de 8 repeticiones, ¿verdad? Eh, y después, pues lo ideal, pues seguir trabajando de 2 a 3 veces en semana, manteniendo lo que tú hiciste anteriormente. Y es como yo le digo al paciente, y esto es bien sencillo. Si tú vas al gimnasio 3 veces a la semana y te vas un mes de vacaciones y dejas de hacer el ejercicio y te pones a comer, te pones a estar viendo, montándote en guagüita y haciendo nada, puedes caminar un poquito, ¿verdad? Pero no haces mucho. ¿Qué es lo que pasa con tu condición? La pierdes, la pierdes. Ya con 10 días que tú no estés, que tú estés inactivo, y estamos hablando inactivo de que no estás haciendo nada, hay pérdida de masa muscular. Así que imagínate si un paciente deja de hacer los ejercicios, está súper bien, deja de hacer el ejercicio, y acuérdense que estamos trabajando muchas veces ejercicios que son músculos pequeños que muchas veces ellos no trabajan y no lo activan durante el día. ¿Qué pasa? Vuelve otra vez y le empiezan los dolores. Y te vuelven a los 3 o 4 meses, vuelven a donde te mira, mano, me está doliendo esto otra vez, ¿qué pasó? Yo no sé. Y tú le preguntas, ¿dejaste de hacer los ejercicios? Sí, déjelo de hacer los ejercicios. Tienes que volverlo a hacer, tienes que seguirlo haciendo. Así que es bien importante eso. Las terapias manual. La terapia manual es otro instrumento, otra herramienta en tu pocket, en tu bolsillo, ¿verdad? Y lo más importante en la terapia manual es la educación, la explicación que tú le das al paciente. Y tú saber cuál es la creencia y el miedo, la comodidad de ese paciente con respecto a la terapia manual. Porque eso es y eso pasa también con el dry needling. O sea, yo antes de hacer un dry needling, yo le explico al paciente exactamente qué es lo que va a sentir, qué es lo que hace, cuál es la función. Le enseño hasta una aguja si tiene si tiene sus preguntas o sus dudas, y se le enseño. Y si él me dice, no quiero hacerlo, yo no se lo hago. Igual la terapia manual. Yo lo que muchas veces hago es le hago las pruebas, ¿verdad? Por ejemplo, CPA, que es el posterior anterior, ¿verdad? Movimientos si hay mucho dolor, grado 1, grado 2, ¿para qué? Para aliviar el dolor. Y lo que yo estoy haciendo es 2 cosas. Viendo si hay hipomovilidad en la articulación y segundo, viendo si hay alivio del dolor. Si hay alivio del dolor, si centralizarle el dolor, pues el, sigo dándoles por 30 segundos, por lo menos 4 sets de 30 segundos a 60 segundos en ese nivel. Y lo mismo hago a nivel de proceso transverso, el UPA, ¿verdad? Unilateral, que es lo mismo, pero estamos trabajando a nivel de proceso transverso. Estamos viendo si hay hipomovilidad en esa área o si hay centralización o alivio del dolor. Si hay alivio del dolor, también lo utilizo como tratamiento. Eh, there we go. Aquí me fui para atrás. Ahora, aquí. También hay unos movimientos que ya son más avanzados, que es movilidad hacia extensión. Tú le pones, en este caso, el paciente está con los brazos encima de los codos del antebrazo del terapista, y el terapista tiene los brazos detrás del cuello. Y lo que hace es un movimiento de inferior cefálico. ¿Para qué? Para distraer y a la misma vez mover, distraer y hacer movilizaciones en esa área. En el lado derecho lo que estamos viendo es una movilización a nivel con rotación. Estos son ya ejercicios más, movilización más avanzadas, ¿verdad? Pero también pues, ayudan mucho a pacientes que tengan dolor en esa área, y puede ser un paciente que tiene dolor radicular y que ya está mucho mejor, que ya se está más centralizado y se puede hacer esto, pues ya entonces pues sería otra alternativa. Pero lo más importante en el tratamiento es la educación. Y es en todas las condiciones, ¿verdad? Tenemos que educar sobre modificación de conductas, de movimientos y actividades que empeoren los síntomas, ¿verdad? Si tú, es como yo le digo al paciente, si tú haces algo y te duele, y yo le digo, esto es bien sencillo. Ayer mismo un paciente me dijo, Luis, me está doliendo cuando trabajé en el yard, y después me fui a correr 6 millas, y después me fui a jugar 2 días corridos golf.
18 hoyos. Y yo le digo, ven acá, si tú te metes el dedo en el ojo, ¿qué pasa? Ah, me duele. ¿Y tú vas a seguir metiéndote el dedo en el ojo? ¿Verdad que no? No. Pues entonces, es lo mismo. Si a ti algo te duele, tú lo que tienes que hacer es modificarlo. Porque si no, lo que estás haciendo es esto, metiéndote el dedo en la llaga o metiéndote el dedo en el ojo. Eh, y eso es lo que yo le digo al paciente. Muchas veces también con la historia de la gasolina y el carro. O sea, si tú tienes el carro y se te está acabando la gasolina, ¿qué es lo primero que te hace el carro? Te prende la luz, ¿verdad? Te prende la luz de que se te está acabando la gasolina. Pero si tú sigues corriendo el carro, ¿qué pasa? Se te acaba y se te apaga. Pues lo mismo pasa aquí. La señal del dolor te está diciendo hasta dónde tú puedes llegar. Así que muchas veces hay que educar al paciente que el dolor no es malo, el dolor es bueno, el dolor te está enseñando y te está diciendo algo. Que tú le entiendes otros 20 pesos, pero el dolor siempre hay que buscar el lado positivo al dolor y quitarle el miedo a esos pacientes. Eh, Otra cosa es que si sigue haciendo las cosas que empeoran síntomas neurológicos, se le va a ver y se le va a hacer mucho más difícil mejorar, que es lo que estábamos hablando, ¿verdad? Así que es bien importante esto. Por último, faltan muchas más pruebas de investigaciones para la rehabilitación de los trastornos primarios de la columna torácica. Eh, las personas de alto riesgo pueden beneficiar de más de educación intensiva, enfoque de exposición graduada, rehabilitación y derivación de servicios multidisciplinarios. O sea, estamos trabajando, hablando de fisiatras, trabajando en manejo del dolor, estamos hablando de pain management con anestesiólogos, ¿sabes? Porque aquí, pues, lo hacen los anestesiólogos, allá en Puerto Rico, pues lo hacen los fisiatras, ¿verdad? Así que, digo, también lo hacen anestesiólogos, pero es más fisiatra. Así que estos casos también tenemos que verlos en equipo, ¿verdad? Los ejercicios nos basamos en preferencia al movimiento y después nos vamos a entonces a qué? A ir fortaleciendo y movilizando y pues, fortaleciendo el área, ¿verdad? Y el gold standard, no hay un gold standard de tratamiento, ¿verdad? No hay unas reglas per se de CPG, así que falta mucho por investigar, ¿verdad? Lo que sí sabemos es que si la persona no mejora con tratamientos conservadores, pues entonces teóricamente va a ir para hacer la cirugía que se ha visto que es efectivo y pues muchas veces o le hacen una eh, laminectomía o una fusión a nivel torácica del área afectada. Así que gracias. Por favor, denle like a las páginas de nosotros y recordatorio, el Journal Club número 17 lo vamos a hacer el jueves 22 a las 7:30, hora de Puerto Rico. El tema, todavía estamos viendo cuál tema, vamos a ponerlo con tiempo, por lo menos una semana antes del artículo. Si alguien quiere hablar de algún tema, y los invito, Patricia, Henry, Alejandro, quieren hablar de algún tema en específico, envíenos el artículo de lo que sea, no estamos hablando de ortopedia, estamos hablando de lo que sea. Pueden traerlo de lo que sea, pueden traerlo, nos lo envían para nosotros estudiarlo, para ver si vale la pena hacerlo el Journal Club de eso, para nosotros enviarle la guía de cómo hacer el Journal Club y nosotros estaríamos con ustedes ayudándolos en el Journal Club. Pero la persona que envía el artículo, pues va a ser como quien dice, el que va a dar el Journal Club con nosotros a la misma vez. Así que lo que queremos es empezar a integrar otras personas en los Journal Club, que no sean los mismos como siempre, ¿verdad? Queremos que otras personas se interesen en la literatura, ¿verdad? En buscar la evidencia y que sepan cómo buscar la evidencia. Por eso es que le vamos a enviar una guía que utilizamos, que desarrollamos en conjunto con la Universidad de Drexel, que la profesora Benedetto, ella trabajó, ella es emeritus doctor de allí, ahora mismo que la nombraron emeritus la semana pasada, así que nosotros estamos súper contentos por ella por su logro. Tuvo 30 y pico años dando clases en Drexel, en el programa doctoral del DPT, de terapia física, así que ella nos ayudó para también pues, utilizar lo que ellos utilizan para los Journal Club de sus residencias, lo vamos a utilizar nosotros acá. Así que no sé si alguien tiene alguna pregunta. Alejandro, Patricia, Giovanni llegó. Uy, Giovanni. Giovanni, no sé si me oye.
Sí, te escucho. ¿Tú quieres decir algo ya que llegaste a tiempo? No, nada, nada, nada. Oh. Qué bueno que se dio. Sí, no, el único problema que tuvimos con los videos es que no se oían. Por, por, por... Así que lo que voy a hacer es que voy a tratar de hacerlo de otra forma para subirlo en las redes, los videos que hizo Giovanni, para que oigan lo que él, especialmente la explicación que él da, o lo voy a enviar al mentorship, el videito que él hizo, para que sepan de lo que estaba hablando en ese momento. Digo, básicamente hice una traducción de lo que él dijo, ¿verdad? Pero pues, para que los oigan. Los otros videos no hablaba, él lo que Como, hacía era música, como quiera, vas a tener que hacer una traducción por por básicamente. mi español Sí, sí. está No, no, pero horrible. se entendió, se entendió muy bien y gracias por la ayuda de los videos, ¿verdad? Eh, así que, Alejandro, ¿tú quieres aportar algo? Que ya que tú eres el duro en neuro. No, qué va. Pues de verdad que estuvo bien interesante. Yo creo que lo que es difícil de este tipo de condición, a diferencia de, de las mielopatías, perdón, de las radiculopatías cervicales y lumbares, es que a medida que nosotros hacemos el examen físico, no podemos depender de evaluar miotomas y dermatomas, porque esa área central de nuestro cuerpo es como bien difícil aislar Ujú, uno del otro, ¿verdad? ujú, Aislar la función del abdominal, aislar la función, ¿verdad? De todos esos músculos abdominales. Es un diagnóstico que yo entiendo que se hace más descartando de que todo lo demás se descartó, no hay problema, todo lo otro está bien. Yo creo que este paciente está presentando una radiculopatía torácica, así que el perfil del paciente va a ser bien importante, la edad. Esto es mucho más común en pacientes mayores de 50 años y como tú ujú, mencionaste, diabéticos. Esos pacientes con diabetes descontrolada van a estar a una mayor incidencia. Pero en cuestión del tratamiento, yo creo que la clave es, como tú mencionaste, vamos a trabajar a preferencia del movimiento, ¿verdad? Lo que ese cuerpo nos permita trabajar y evaluamos, ¿verdad? Como hacemos siempre, vamos a evaluar el movimiento y vamos a manejar el movimiento. Eh, yo en esos casos, yo estoy bien pendiente a que cuando ese paciente llegue a donde mí, yo descartar esas banderas rojas que yo no quiero tener presente porque sé que son señales de que hay algo más problemático. Y es ese paciente que ya te llega y te dice, mira, yo tengo ese dolor torácico, pero en verdad también tengo una debilidad en las piernas. ujú, Yo caminaba bien y ahora siento que estoy caminando con dificultad, me siento con incoordinación, problemas de balance. Entonces, esos pacientes con historial a lo mejor de cáncer y que han cogido algún tipo de tratamiento como radioterapia, también ujú. tienden a tener mayor incidencia de tener estos problemas ¿verdad? De radiculopatía. Pero una vez logramos descartar todas esas banderas rojas, mano, en verdad es trabajar con ellos. Y como mencionaste, vamos a movernos, vamos a que esa persona entienda que ese dolor no es grave, que ese dolor se puede manejar y exponerlo a eso, al movimiento, como bien hablaron, a favor de los síntomas de la persona. Y lo trabajamos así, a ese approach a base de síntomas. Lo que nos ayuda a mejorar, seguimos, lo que no, descartamos. Sí, bien importante que yo no lo puse, pero pasa mucho. Paciente que esté tomando esteroides, ya sea Proventil, medicamentos por problemas de pulmonares, por diferentes razones, si lo lleva por mucho tiempo, tienden a desarrollar la osteoporosis y puede crear más fracturas por compresión. Así que es bien importante también preguntarle eso, ¿qué medicamento? Medicamentos, esteroides. Si estás tomando esteroides por mucho tiempo, por ejemplo, asmáticos crónicos que llevan toda su vida tomando medicina o inhaladores que tienen esteroidales, pues lamentablemente están más propensos a desarrollar osteoporosis y fracturas de las vértebras o de cadera o lo que sea. Y muchas veces, pues estos dolores de torácica podría ser por una fractura de compresión por causa de eso. Así que es bien importante, como dice Henry, el historial. El historial es sumamente importante. En el Google Classroom, que nosotros hicimos una página en Google Classroom, ahí están todos los artículos que hemos puesto todos los años en todos los mentorships, ¿verdad?
el primer año, en el clinical reasoning, en la parte de razonamiento clínico, ¿verdad? Eh, hay un artículo que se llama, que es el script. Ese script es bien bueno para este caso. ¿Por qué? Porque te habla de cómo tú desarrollar, cómo tratar al paciente en base a tus hipótesis. Y tú vas a desarrollar unas diferentes hipótesis, desde la hipótesis más que tú crees que es la que tienes y la más remota. Y como dice Alejandro, tú vas descartando. Pum, 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 pum. Ok, pues entonces es lo que yo pensé que era esto, o no era lo que yo pensé, era esto. Y de esa manera es que tú puedes trabajar mejor. Y yo le digo que yo le recomiendo que utilicen mucho ese artículo, porque ese artículo te ayuda a organizarte. Por ejemplo, nosotros lo usamos con los estudiantes de Baylor, del programa doctoral de Baylor. Nosotros, y yo digo nosotros, pero él, el instructor clínico, en este caso el jefe de nosotros, él siempre tiene él y él va marcando y ellos van marcando, ok, vamos a hacer esto. Y vamos a hacer, ¿cuál es tu teoría? Ok, ¿cuál es tu hipótesis? Ok, esta. ¿Cuál sería la otra? Y esta, y esta. Ok. Hiciste esta, ¿y qué tú crees de esta? Entonces, pues hizo las pruebas para esta. Ah, no, esta no la tiene ya. Así que me voy por la segunda. Ok, esta tampoco. Ok, esta es la más que me estoy inclinando. Y ahí se le hace más fácil al estudiante o a la persona trabajar en esos casos. Así que es una alternativa. No sé si alguien quiere decir algo más. Patricia, Henry, Giovanni, o nuevamente, si quieres decir algo. Yo, pues, por mí lo mismo, o sea, yo cuando estoy paciente, pues lo más importante, en mi opinión, como dijo Alejandro, es descartar las otras cosas. Y si el dolor es más en la área upper thoracic, pues me gusta descartar el cervical y cualquier otra cosa que pueda pasar por esa área, ¿verdad? Y igual, pues en lumbar, es descartar esas otras cosas, eso es lo más importante. Es como dijo Alejandro, descartar las otras cosas y pues, si no es nada más, pues more than likely es eso. Así que esa es la forma que se encuentra, en mi opinión. Bueno, Pero sí, ya, ¿no? Eso es verdad. Así que nada, les doy las gracias a todos, a Patricia por sacar su tiempo, a Henry, que yo sé que está trabajando y a la misma vez está oyéndolo por el otro lado. eh, Alejandro también, que Alejandro está ocupado y sacó su tiempito para entrar. Y Giovanni acaba de salir del trabajo, yo creo que está de camino a su casa, yo creo que ni ha llegado a la casa. Eh, Así que nada, gracias a ustedes. Yo lo que estoy haciendo es que después ya yo lo grabé, lo que voy a hacer es que lo voy a poner en el YouTube, en la página de YouTube luego, para que los demás, pues, si les interesa, pues que lo puedan ver. Así que nada, gracias nuevamente. Buenas noches a todos, ¿verdad? Y nada, nos vemos si Dios quiere el 22 de junio, que es el Journal Club, ¿verdad? Y volvemos, los invitamos a que nos envíen artículos y que sean parte de los Journal Club, no tan solo oyéndolos, sino también siendo parte de que den el journal con nosotros. Así que los invitamos. Así que cuídense, buenas noches y se les quiera a todos.